¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Esto es Políticos 3.0, este programa en el cual, previo a las elecciones, tratábamos de conocer un poco a los candidatos, cómo era la formación, la extracción, de dónde venían, qué pretendían, o qué proyectos tenían. La pretensión era representarnos a nosotros, o por lo menos nosotros aspirábamos a que esa fuera la intención de ellos, ¿no es cierto? Pero bueno, después de las elecciones, tenemos tanto para hablar que parece que más que durante la campaña. Lo conocen, ¿no es cierto? Hace muchos años, con militancia peronista desde la cuna, me imagino yo. Así es. Ángel Domingo. ¿Por qué se llama Domingo? Ahora le vamos a preguntar. Ángel Domingo García, actualmente secretario de Servicios Públicos de la Intendencia de Quilmes. Correcto. Buenas noches. Bien, sí, peronista desde la cuna, mis abuelos peronista, mi papá fue granadero a caballo en la guardia del general Perón. Digo, bueno, muchas anécdotas. Pero también hay una cuestión que uno tiene que sentirlo, tiene que ver el bichito de la militancia, que en algunos brota con mayor intensidad. Bueno, y por lo menos a mí me toca, o he tenido las ganas de militar desde muy joven, con el retorno de la democracia. Eso te iba a decir, te tocó justamente en el 83 para adelante, sí, empezar, ¿no? Tenía ¿cierto? 19 años, claro. Era un pibe, pero bueno, en definitiva fue una etapa linda, una instancia linda, saber que otras compañeras y compañeros habían tenido una lucha importante en la época de la dictadura, que los gremios, que los trabajadores habían sido quizás el puntal para garantizar el retorno de la democracia. Y bueno, eso nos va asociando con distintos actores y sectores de la comunidad. Obviamente que miramos 38 años atrás y ha cambiado mucho. Exacto. Ha cambiado. Lo primero que ha cambiado es que pasaron 38 años y seguimos teniendo el hermoso derecho de poder decidir quién nos va a gobernar, ¿no? Sí, que es indudable que hay que sostenerlo contra viento y marea, porque claramente, más allá del resultado que favorece a uno y no encuentra el favor el resto, lo importante es poder decidir, es poder elegir a quienes nos representan, a quienes nos gobiernan. Es un ejercicio sano y tenemos que incentivar también a que la gente vuelva a creer un poco más en la política. Digo, el síntoma de la falta de participación en las PASO en septiembre fue grave, fue preocupante, digamos, desde el punto de vista que la gente decidió en un tercio, digamos, 1 de cada 3 quilmeños no fueron a votar. Así es. Y pero hablaste de incentivo, de incentivar a la gente. Bueno, hay que generar, ¿cómo se hace? Y hay que generar confianza. Digo, hay que generar confianza en aquellos dirigentes que tienen seriedad en los planteos, que tienen credibilidad ante la opinión pública, ante la sociedad, y que no abusan de la pelea, que no utilizan herramientas agresivas, digamos. Creo que esto va a ir naturalizando un poco la participación en la política. Nosotros ayer hacíamos una reunión de nuestro espacio político, del Frente de Agrupaciones Peronismo para Todos, y charlamos esto. Tenemos una preocupación seria con los jóvenes, y tenemos que encontrar un código y una forma de llegar a los jóvenes que se interesen mucho más por la política, porque en definitiva, y esto lo decía el general Perón, el trasvasamiento generacional es necesario, y tenemos que apostar a eso. Los que quizás ya estamos en el último tramo de nuestra actividad política, plantear como zanahoria, como incentivo, el sumar a muchos jóvenes, a muchos chicos y muchas chicas. Es un desafío muy grande el de sumar a la juventud, por supuesto. También lo afrontó Perón en su momento, ese desafío, con algunas cuestiones a favor y otras cuestiones que tampoco fueron muy favorables, ¿no es cierto? Sí. Pero desde luego que la participación desde el joven, comenzar con la militancia real, basándose por supuesto en un tema ideológico, pero político y social. ¿El joven hoy está preocupado por lo político-social? Bastante poco. En términos generales, bastante poco. Si uno mira los padrones electorales, fueron muchos los jóvenes que no fueron a votar. También es cierto que fue un sector que durante la pandemia quizás tuvo el problema mayor, sí, la dificultad de los chicos que estudian con sus viajes de egresados, con sus fiestas de egresados, con los bailes, con las salidas,
sin actividad recreativa, sin lugar para un encierro pobre, sin lugar para estar en el aire libre, digamos. Bueno, fue uno de los sectores que, si bien no influyen en la economía en general, sí a través de los gastos del consumo que realizan, no en cuanto no en la generación, no en la producción, Exacto. Sí en el consumo. Exacto. Pero fue un sector que fue bastante problemática, digamos, y eso también contribuyó a que cada vez haya menos participación. Bueno, hay que buscar los canales, hay que buscar las actividades, obviamente que tiene que haber una raíz ideológica de los pibes, les guste más o les guste menos alguna fuerza política, digamos, pero es importante que participen. Correcto. Que participen en la izquierda, que participen en la derecha, en el peronismo, en el radicalismo, pero en definitiva tiene que ver con ese compromiso, con esa solidaridad, sumado a una cuestión esencial en los jóvenes, que es la rebeldía. Correcto. Si no hay rebeldía no hay juventud, Si no hay rebeldía no hay juventud. Seguramente. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasó, digamos, entre las PASO y las definitivas legislativas, ¿no es cierto? ¿Dónde estuvo? ¿El error estuvo antes o el mérito estuvo después? En lo local. En lo local. No, creo que en septiembre no tuvimos una buena campaña, y esto lo hemos charlado con la intendenta, con Mayra Mendoza. No estuvimos finos a la hora de organizar la campaña. Estuvimos a 15 o 20 días previo a la elección, donde recién se podía salir a hacer actividades, a hacer reuniones. Nosotros llegamos a la elección de septiembre sin poder haber tenido contacto con la mayoría de los vecinos. No se podían hacer actos patrios, fechas festivas, festivales, reuniones en sociedades de fomento, reuniones en escuelas. Hubo una limitación muy grande que perjudicó esencialmente al peronismo, que tiene como una de sus mecánicas de relación el juntarse cara a cara. Exacto. Bueno, en definitiva, digo, cometimos errores, nos faltó un grado mayor de organización, lo percibimos, ni bien perdimos la elección por casi 7 puntos, perdón. ¿Cómo fueron esas primeras 48 horas posteriores? Y uno cuando pierde tiene una desazón, sobre todo cuando hizo un esfuerzo grande, digamos, ¿no? En esto yo lo decía al principio. Uno gana, uno tiene el favor de la comunidad o de la sociedad, y el resto no gana, no llega a la expectativa que tenía, pero una rápida reacción de Mayra, de quienes la acompañamos, de entender cuáles habían sido los inconvenientes que tuvimos. Yo recuerdo que a las 72 horas estuvimos haciendo un plenario importante en Solano, con todos los referentes, con los responsables de escuela, donde escuchamos la palabra de muchos y reforzamos esta idea que tenía que ver con una campaña mucho más territorial, de mayor cercanía con el vecino y de respuestas mucho más concentradas en la demanda del vecino. Uno a veces expresa un conjunto de ideas que quizás al común del vecino le puede interesar una o dos de esas ideas, y el resto no lo asimila, no lo toma como una cuestión propia. Fuera de lo que puede ser lo teórico, digamos, vos estás en un área que obviamente tenía mucho que ver con el desarrollo de las actividades, de los trabajos, de lo que se ve, de lo palpable. ¿Se vio más entre septiembre y noviembre? No, yo me remito a un análisis que hacía anoche. Creo que la diferencia fue la organización. La organización y una logística mejor aplicada. En servicios públicos y en las otras áreas, y la propia intendenta trabajó tan fuerte en agosto y septiembre como lo hizo en octubre y noviembre. El diferencial fue la unidad del peronismo, el que otros compañeros y compañeras se acercaran cuando vieron que estábamos próximos a una derrota, dejando diferencias de lado de algún modo. La unidad como concepto, la unidad aplicada en la acción, y eso nos llevó a una mejor organización, a fortalecer los subcomandos, a integrar
mucho más a los compañeros y a las compañeras, hacer reuniones más periódicas, estar mucho más atento a las demandas que tenían los militantes y los vecinos, y después organizamos mejor la distribución de la boleta, organizamos mejor lo que significó la publicidad, la propaganda. Eso creo que nos posibilitó el triunfo, la unidad y una organización de la militancia muy importante. Obviamente vos estás en el nivel de conducción, digamos, de lo que seguramente fue todo este trabajo planificado entre la primera elección y la segunda elección. Es muy difícil amalgamar esos intereses distintos o esas modalidades, no intereses, modalidades distintas de ejercer la política o de militar o de pensar de manera política. Es muy difícil, porque vos dijiste, se unió el peronismo, todos. Ok, ¿se lograron bases de unión firme como para que esto, después de las elecciones, pase también? Uno, lo que hablábamos hoy, digo, tiene unas cuantas elecciones encima y ve distintas realidades. No todos somos lo mismo ni actuamos lo mismo. Correcto. De la misma manera. Correcto. Hay gente que se acerca a la política en general, no a cualquiera de los partidos políticos como una solución laboral. Correcto. Y no hay que ser hipócrita en negarlo, digamos. Y la otra cuestión tiene que ver con cómo se van coordinando y cómo se van ejerciendo determinados liderazgos intermedios. Acá hay una sola conductora, que es Mayra Mendoza, que es la que define la estrategia, y después un resto de compañeras y compañeros que participamos de la táctica electoral, y después muchísimos más compañeras y compañeros que ejecutan esa definición estratégica y la definición táctica en cuanto a lo electoral. Siempre hay diferencia, digo. Imagino. En una familia tenemos diferencia con los hermanos, tenemos diferencia con nuestros hijos, con nuestros padres, digo. A partir de eso, ¿cómo no vamos a tener alguna diferencia en un grupo de 10, 15 o 20 militantes? Lo que hay que encontrar es el equilibrio entre las distintas posturas, no irnos al extremismo de un lado o del otro, y generar consenso. Digo, para hacer política hay una cuestión necesaria, que es generar consenso. Bueno, del consenso vamos a hablar también dentro de un ratito hacia afuera. Sí, porque sí. Evidentemente va a haber que tener consenso en determinadas materias fundamentales, ¿no? Es una materia pendiente de hace muchos años. Desde la democracia misma. Desde la democracia misma, que quizás hoy se plasma mucho más en el orden nacional, porque obviamente está mucho más en escena y está Correcto. Mucho más presentado, pero también los dirigentes quilmeños tenemos que ponernos a plantear temas de 15 o 20 años. Digo, tenemos un municipio que ha variado en su conducción desde la propia democracia, salvo un compañero que fue intendente, Gutiérrez, reelecto por única vez. El resto no pudo reelegir. Exacto. Y eso imposibilita el desarrollo de un proyecto que tiene que ir más allá de la coyuntura. Nosotros hemos sido de los primeros, después de la derrota de las PASO, en plantear la reelección de Mayra, aún habiendo perdido las PASO, porque entendemos que como mínimo tiene que haber 8 años de gobierno para generar transformaciones en serio, para planificar programas y acciones que tengan que ver con el desarrollo humano, que no se agoten en 1 o 2 años. El mismo caso de las obras, digo, se acaba de adjudicar la construcción de la estación de trenes entre Quilmes y Espeleta. Bueno, es una obra que va a demorar, creo que 24 meses. Ni siquiera va a llegar a la próxima elección. Claro. Pero hay que pensarla en el desarrollo de esa zona a 10 o 15 años. Me parece que ese es el elemento que está faltando. ¿En qué kilometraje está ubicada? ¿O va a estar ubicada? En la calle Gutiérrez. ¿En Gutiérrez? No, sí, en Gutiérrez. Ajá. Perdón, en Esquiú, directo a la salida de la cancha de Quilmes. Bien. La calle que va a la cancha de Quilmes, en Esquiú. Bueno, esa obra puede ser, como han sido los pasos bajo vías, como pueden ser la integración entre el este y el oeste. Nosotros en esta pasó a Randazzo con los ferrocarriles, por ejemplo. Trabajó y quizás el rédito se ve después. Se vio después, pero bueno, ahí hubo
una gentileza, digamos, del gobierno posterior, que él lo hizo participar de los actos inaugurales y demás, sí, ¿no? Algo. Pero, digo, hoy el funcionamiento y ya es normal, digamos. Correcto. Nosotros participamos el miércoles pasado en el acto en Plaza de Mayo y siempre vamos en tren. Y uno ya se acostumbró a que en media hora llega Constitución. Ya está como una cosa consolidada. Correcto. Y nosotros sabemos que antes tardaba una hora y había que esperarlo 20 minutos y los vagones estaban... No sabías. O no sabías, y los vagones estaban todos destruidos, las puertas rotas. Bueno, hay algo que se ha generado que es importante y que hay que consolidarlo con los años. Sí, por supuesto. Bueno, vamos hablando de varias cositas así, salpicando. Casi un ping-pong, digamos. ¿Qué sintió Ángel García cuando en un momento de los festejos de las últimas elecciones, Mayra Mendoza dice: hey, y el compañero Ángel, falta Ángel acá? ¿Dónde estabas? No, estaba con los compañeros de la agrupación, festejando, celebrando. Yo había compartido con Mayra el recibir los resultados de las escuelas, había estado buena parte de la tarde-noche con ella, junto a un pequeño grupo que íbamos viendo la posibilidad de ganar. La verdad que lo percibimos a partir de las 19:30, 19:40, cuando pudimos hacer un cálculo en cuanto a la recuperación de votos que teníamos en cada mesa y que sabíamos que teníamos que juntar 30.000 votos para tener posibilidades de ganar. O aún de perder por poco, digamos, pero teníamos que... Y esos 30.000 votos significaban una razón de 20-25 votos por mesa. Claro. En 1.414 mesas... Era la media. Era la media necesaria. Cuando empezamos a percibir que no solo la diferencia era en Solano, en La Paz o en la IAPI, sino que incluso en Quilmes Centro mejorábamos la cantidad de votos con respecto a las PASO, que en la Ribera mejoramos bastante, digo, bueno, ahí empezamos a percibir que podíamos ganar la elección, una elección que fue muy ajustada, pero digo, en el peor momento del peronismo, creo que electoralmente, exacto, creo que en el peor momento de la historia. Exacto. Creo que ni en el 99 con Menem, cuando nuestro candidato fue Dualde Ortega, que veníamos de 2 o 3 años malos de Menem, sí, no habíamos estado tan mal como ahora. La pandemia le cambió la vida a los quilmeños, le cambió las actividades, le cambió su forma de relacionarse, mucha gente se quedó sin trabajo, sí, por supuesto, mucha gente se quedó sin poder hacer una changa. Entonces nos enfrentamos al peor escenario que teníamos y pudimos revertirlo. Y la diferencia con el nivel nacional, ya que lo planteaste, ¿cómo puede haber sido, o mejor dicho, cuál fue el factor determinante en el ámbito local para distanciarse o despegarse un poco del, casi digo, fracaso eleccional a nivel nacional? Quilmes representaba hasta esta elección casi siempre la media del resultado nacional y provincial. En una elección legislativa o en varias elecciones legislativas nos ha tocado perder. De hecho, en la provincia de Buenos Aires no ganamos desde el 2005 con Cristina. Es cierto. Y siempre ese resultado se refleja en Quilmes. Esta vez en la Nación tuvo un resultado peor a la provincia de Buenos Aires porque hubo provincias que claramente no hubo apoyo hacia el peronismo, y 5 provincias muy grandes, digamos: Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. Y la provincia fue el lugar donde perdimos por muy poco. Exacto. 105.000 votos, ayer se terminó el escrutinio, el 1 y pico %, digamos. Perdimos en la Patagonia, donde hacía mucho tiempo que no perdíamos, y en algunas provincias, perdimos en 15 de las 24 provincias, digamos. Sí. Algo impensado para el peronismo, sobre todo en algunas provincias que siempre acompañaron al peronismo más allá de los liderazgos nacionales. ¿Esto posiciona un poco mejor al peronismo quilmeño? Hubo un gran reconocimiento a Mayra por levantar la elección, por dar la vuelta, digamos, porque de hecho no sucedió en muchísimos otros distritos. Acá tuvimos, primero la impronta que le puso Mayra, el cómo caminó el distrito, haciendo 3, 4, 5 reuniones por día, hablando con los vecinos directamente. Lo mismo con Ceci Soler,
que fue nuestra primer candidata a concejal y que pateó todos los días. Sí, la hemos visto. Y un fuerte acompañamiento de la estructura del gobierno, que se juega mucho, porque también acá hay una expectativa de que a Mayra le vaya mal, por fuera de Quilmes. Sí, por supuesto. Porque por diferentes razones, o porque es mujer, porque es de la Cámpora, por diferentes razones, estamos muy mirados en los medios nacionales. ¿Sigue habiendo ese temor de la Cámpora de Cuco? Y en algunos todavía existe. Digo, la verdad, nosotros no somos parte de la Cámpora y tenemos una excelente relación, coordinamos en el territorio con las compañeras y los compañeros de la Cámpora bien. Con tu sólida trayectoria y conocimiento de la política interna del peronismo, ¿cómo definís a la Cámpora? ¿Qué es la Cámpora? Primero que es un grupo de carácter nacional, sí, preocupado por las políticas nacionales, que se distingue de algunos otros por el grado de organización interna que tienen y sobre todo porque están integrados en su inmensa mayoría por jóvenes. Y volvemos a la charla de hoy, digo. El joven es el que empuja, es el que entusiasma, el que pone alegría, el que va generando un movimiento distinto. El rebelde. Creo que la base de que es la Cámpora es eso, digamos, ¿no? El aporte juvenil, como no lo había antes, hubo en otros espacios, pero no con tanta fuerza y con tanta preponderancia en el conjunto del peronismo. Claro, en el conjunto del peronismo, vamos algunas décadas atrás, lo que fue la Juventud Peronista en su momento sí fue un movimiento realmente de mucha importancia dentro del movimiento peronista. Sí, históricamente mayor que la Cámpora. Digamos. Mayor que la Cámpora, obviamente, porque era quizás más expandido a nivel nacional también, ¿no? Sí. ¿Está concentrada la Cámpora en lugares así tipo urbanos? Obviamente no conozco toda la política de todas las provincias, pero por lo que uno ve y entiende, hay una concentración en lo que es el conurbano, lo que es la ciudad de Buenos Aires, y con una menor referencia en otros distritos. En algunas provincias casi nula, digamos. Pero bueno, es un proceso de integración de jóvenes, también se viene dando con los trabajadores. Ahora iba para ese lado. Con las juventudes de trabajadores, con los movimientos sociales, que también son integrados por muchos jóvenes, que tienen un espacio donde expresarse. Hablaste de los trabajadores y, históricamente, una de las columnas vertebrales... La columna. La columna vertebral, porque columna puede haber una sola, está muy bien, Radio lo sabe el hombre. Todo el movimiento sindicalista puede llegar a mantenerse dentro de esa amalgama de la que hablábamos recién. Yo entiendo que sí, acá hay un compromiso de muchos actores de construir la unidad con los matices que tenemos, porque esto lo planteó el presidente el miércoles en la Plaza de Mayo, la convocatoria a definir nuestros candidatos en elecciones internas en el 2023, desde el último concejal hasta el presidente de la Nación, implica esto, implica que aquellos que no acuerden o que no acordemos con determinadas situaciones podamos participar libremente en una elección y expresar los matices, pero lo importante es consolidar la unidad, y en esa unidad somos todos importantes, los trabajadores, los desocupados, los movimientos sociales, los movimientos juveniles, culturales, digamos. Tiene que haber un reconocimiento y un espacio para cada uno. Saliendo del ámbito exclusivamente local, hablaba recién de los movimientos sociales y uno asocia muy rápidamente los movimientos sociales con toda la política de planes y demás que se han tenido que implementar durante los últimos años. ¿Ves alguna posibilidad de que se vaya reemplazando ese apoyo, digamos, meramente económico por la generación real de trabajo, de puestos de trabajo? La verdad que hay una enorme expectativa en que el gobierno redefina planes de trabajo. Se está conversando, incluso lo ha hecho Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, con la elaboración de un proyecto que beneficie fundamentalmente a las pymes, que aquel cooperativista o beneficiario titular de un programa
pueda trabajar y no se le retire ese dinero que está recibiendo, sino que sea complementado por el empresario, por pyme o un empresario industrial, digamos, ¿no? Es necesario. Creo que hay un paso anterior que hay que definir cómo se encara la producción en este país. Y estamos también en una encrucijada que significa que el ingreso de mucha materia prima y muchos elementos son importados. Exacto. Y eso nos lleva a discutir qué significa el acuerdo con el Fondo Monetario y cómo usamos los dólares que entran, digo, porque muchas veces uno habla, bueno, que las retenciones al campo generan muchos dólares, pero esos dólares son necesarios para poner en circulación... No para pagar otros dólares. Sí, exacto. Poner en circulación una rueda que implica tener materia prima, tener insumos, poder producir, poder exportar. No hay que ser demasiado avispado para darse cuenta que Macri dejó este país destruido, sin ninguna posibilidad de reactivación de la industria, que además es la que moviliza la mayor cantidad de mano de obra. Digo, uno puede sembrar un campo y puede sembrar 50 hectáreas con 3 personas. Digo. Correcto. Es mucho más importante la tecnología que el hombre. En la industria, en el comercio, en los servicios, la base está en el trabajo de las personas. Sí, en todo caso lo otro fue histórico, que la mano de obra del campo era mano realmente de obra humana, que ya se desplazó hace 100 años. La tecnología ha avanzado muchísimo y ha reemplazado a los trabajadores. Bueno, esto, insisto, la expectativa está en que podamos dar en la tecla y generar una cantidad importante de trabajo genuino, que hay noticias diariamente, cada 2 o 3 días, de empresas que deciden invertir en nuestro país. Bueno, hay que confiar en eso, porque la salida o la llave al crecimiento del país es generando trabajo. Ahí hablaste a nivel nacional, y en el nivel local, ¿cómo se da? ¿Ya hay diálogos con empresas, con pymes, con industria radicadas en el distrito o a radicarse? ¿Cómo lo ves? Nosotros estamos bastante complicados de hace unos años. Perdimos una discusión con nuestros distritos vecinos, que significó el crecimiento de los parques industriales en Berazategui, que significó el crecimiento del parque industrial de Almirante Brown, y que muchos empresarios locales decidieron irse a otro distrito. El parque industrial de Quilmes, donde estaba el batallón, sí, tardó más de 20 años en regularizar su situación, lo que no generó confianza en muchas industrias de invertir ahí. Por suerte se está avanzando, ya hay un reconocimiento como categoría de parque, están regularizando las deudas que tenían tanto en la provincia como en el municipio. Bueno, y esperamos eso. Hay 2 proyectos importantes en la ciudad, que es un parque logístico que el Consejo Deliberante autorizó hace más de un año. ¿Qué sería de concentración de mercadería y distribución? Concentración sería en la parte, al costado de la autopista, en el sector de Espeleta. Ajá. Los terrenos son aproximadamente 120 hectáreas. ¿Hacia el este? Hacia el río. Hacia el río. Hacia el este, sí. Con muchas empresas interesadas, porque, por ejemplo, sin pasar chivo, alguna de las grandes empresas como Unilever, que tiene sus depósitos en Pilar. Cobrale después, Leo. Sí, el chivo. Sí, tiene esos grandes en Pilar. En Pilar, para proveer a sus clientes de Bahía Blanca, de Mar del Plata o de La Barría, le resultaría mucho más fácil estar en Quilmes que estar en Pilar. Es mucho más directa la salida, obviamente. Mucho más directo, y el costo de lo que hoy significa el transporte, que es muy importante, bueno, en definitiva viene como un ahorro. Se trabaja en eso, es un trámite que todavía está en la provincia de Buenos Aires para la convalidación, pero que más temprano que tarde va a estar, y esto tiene que ver con una política pensada a 10 años. Un parque industrial no se construye en 3 meses. Correcto. Pero ¿y eso quién tiene el manejo, digamos, de ese predio de manera posterior? ¿Quién lo administra? Un privado. Un privado. Un privado con el control y el seguimiento del municipio, digamos. Eso está establecido incluso en la ordenanza que convalidó
la futura instalación, la intervención del municipio, el control, asegurar el trabajo local. Digo, hay un porcentaje de trabajadores que tienen que ser del distrito, sobre todo de mano de obra no calificada. Digo, quizás la empresa X busca un ingeniero de determinada condición que no es quilmeño. No es quilmeño, exacto. Entonces no se le puede imponer, tener que poner a este que es egresado de la UNCI y demás. Pero claro, en definitiva, en lo que significa la mano de obra no calificada, creo, si no recuerdo mal, que es el 70% que tienen que ser quilmeños. Bueno, y altísimo. También sí, altísimo. Muy alto. Es más, es una ordenanza que en algún momento yo en una de las épocas de concejal hemos impulsado junto con la CGT, y que en muchos gobiernos no se respetó, no se implementó. Esto es lo mismo que el compre local. Nosotros hemos hecho fuerza para que todos los comerciantes e industriales de la ciudad, cuando se presentan a venderle al municipio, tengan un beneficio del 5%. O sea que si su precio no excede el 5% del precio más bajo, se opta por comprarle a un quilmeño. Bien. Esas son pequeñas acciones o grandes acciones que van a fortalecer. Están trabajando mucho desde el área de desarrollo económico, digamos, con la articulación con los centros gastronómicos, sobre todo en Bernal, en Quilmes, en Solano, tratando... Sí, son los que le han pasado muy mal. Y bueno, cuesta hoy recuperarse, pero se ve ya se pone contento uno cuando ve mucho movimiento, cuando cuesta estacionar, cuando cuesta... Exacto. Bueno, en Bernal cuesta estacionar aunque no haya movimiento. A las 10 de la mañana. En Bernal es distinto el tema. En Quilmes también. En Quilmes también, es cierto. Es una asignatura pendiente el ordenamiento de tránsito. Sí. Pasan los gobiernos y bueno, a veces... Ha habido varias iniciativas de contratar el sistema de grúas, el de los... Hoy la grúa funciona únicamente para los que están en lugares prohibidos. Exacto. No se cobra el estacionamiento. Es un servicio propio, no está contratado, no está tercerizado. Y bueno, y además hay otra realidad que es la existencia de los muchachos que ayudan a estacionar. Dos trapitos. Que en Quilmes se ha multiplicado, pero en algún momento va a haber que tomar una decisión con respecto al ordenamiento de tránsito. Yo recuerdo una de las pocas experiencias exitosas en la época de Escarabino, que fue la contratación de 90 pasantes de la Universidad de Quilmes que trabajaban como preventores de tránsito. Entonces en toda la zona del macrocentro había un preventor por cuadra, orientando, generando información sobre seguridad vial, conversando sobre o convenciendo sobre que no había que estacionar en determinados lugares. Bueno, creo eso no lo recordaba. Sí, creo que hay algo que hace falta hacer algo en materia de tránsito. Educación. Muchísima educación. No cabe duda. Muchísima educación vial. Pero bueno, a veces el vecino paga una tasa por prestación de servicios. Correcto. Ahí va afectado directamente a Ángel García. No solo. A la hora la tasa es de servicios públicos, salud y acción social. Servicio único de municipales, digamos. Pero a veces hay cuestiones que no alcanzan los fondos municipales para tener políticas determinantes en la ciudad. Puede pasar con el deporte, puede pasar con la cultura, puede pasar con algunas otras acciones. Digo, a nosotros nos preocupa hace muchos años el tema de la obesidad infantil, y todavía no tenemos las herramientas para trabajar claramente en los barrios con un tema que es prevenir que los chicos cuando tengan 30 o 40 años empiecen con problemas coronarios, con problemas de presión. Es casi tan grave como la desnutrición, van muy cerquita una de la otra. En paralelo. Sí, van en paralelo. Nosotros muchas veces nos preocupamos cuando los chiquitos no pueden comer y no le damos ninguna preocupación a aquellos que comen mal. Solo comen harinas o cosas parecidas. Desequilibrado. Bueno, sí. Esa es una cuestión, me parece que el tema de la obesidad, como otras cuestiones, no hay un trabajo fuerte en el tema de adicciones.
No, claro, claro. Digo, ha habido experiencia de la provincia de Buenos Aires cuando instalaron centros en los distintos distritos, pero se necesita una presencia mucho más importante en 4 o 5 situaciones. La discapacidad, digo, vemos mucha gente con discapacidad motora, fundamentalmente, con enormes dificultades para trasladarse, lo que yo planteaba de la obesidad infantil, el tema de violencia de género. Digo, había un avance importantísimo. Sí, muy grande. Mayra tomó la decisión de crear la Secretaría de Mujeres y Diversidades. Se están volcando recursos en materia de recursos humanos para dotarla, pero hay una enorme cantidad de situaciones que quizás el Estado todavía no está llegando a todas. Sí, lamentablemente vemos la cantidad de víctimas que todos los días. Digo, se van dando pasos, se va consolidando una política, pero a esto que me refiero, digo, después el vecino, cuando nosotros vamos a explicarle que estamos invirtiendo para hacer un hogar de tránsito para mujeres víctimas de violencia, al que no le toca, al que no lo afecta, no le da demasiada importancia. Y dice, claro, yo quiero que me ande la lamparita, que me barran, que me levanten las ramas, pago para eso. Bueno, y esto en definitiva también es encontrar un equilibrio, algo que nosotros venimos planteando en la gestión, que es tener igualdad de oportunidades y equidad en todos los barrios de Quilmes. Hicimos una apuesta fuerte a, por ejemplo, con las 26.000 luces LED instaladas, las primeras las colocamos en el oeste, como un signo de decir, bueno, vamos a invertir. Siempre se empieza del centro de Quilmes hacia afuera. Entonces arrancamos en el barrio Los Eucaliptus de Solano, el barrio quizás que linda con Almirante Brown y con Varela, el más lejano, ese punto tripartito, ¿no? Pero bueno, tenía que ver con esto, digo, y hoy hay muchas cuadras de pavimentación que se están haciendo en la Florida, que se están haciendo en Solano, que se están haciendo en Espeleta Oeste, tratando de tener equidad y de que nuestras vecinas y vecinos puedan vivir de igual manera en el lugar que estén. Bien, bueno, hemos recorrido varios temas, Ángel. Casi todos. Nos faltan algunos, nos faltan algunos. ¿Tenés unos minutos más? A ver, señor director, ¿ya estamos en tiempo? ¿Podemos seguir un poquito más? Bueno, un poquito más. El nuevo Consejo Deliberante. ¿Es nuevo Consejo Deliberante o es el mismo Consejo Deliberante? No, es un Consejo Deliberante que va a tener 12 actores distintos. O algunos menos, claro. Algunos menos porque se da en el caso propiamente del Frente de Todos alguna reelección, como la de Federico D'Angelo, de Fabio Báez, de Eva Stolzing. Para nosotros ganar significó la alegría de tener la mayoría en el Consejo Deliberante. No era una elección de muerte, de vida o muerte, digamos, pero resulta importante tener 13 votos, consolidar esa mayoría para impulsar las cosas que faltan, digamos. Para seguir pensando que necesitamos un distrito con políticas de emergencia en la seguridad y en la cuestión alimentaria. De hecho, se aprobaron el día de ayer. Están declaradas como tales. La extensión de las emergencias. Falta la ambiental, que se va a tratar a fines de diciembre. Pero eso, en definitiva, nos va a facilitar el tratamiento de algunos temas. Es cierto que la oposición no ha sido oposición. Eso iba a comentar. Si realmente se vieron nosotros hemos sido mucho más duros y más cuestionadores cuando nos tocó ser oposición que lo que ha sido la fuerza de Martiniano Molina. También digo en un contexto distinto. Correcto. Con 16 meses de pandemia. Correcto. Donde el Consejo Deliberante empezó a funcionar presencialmente hace un mes atrás. Sí. Entonces digo, va a quedar en la historia como 2 años distintos, y se nota mucho más en el Consejo Deliberante que no es un organismo resolutivo, digamos. Correcto. Que no tiene acción en el día a día. Aspiramos a eso, aspiramos a que los 13 compañeros y compañeras que conforman el bloque del Frente para Todos tengan una política común y acompañen las propuestas de la intendenta, que acompañen las acciones y los compromisos. ¿Cómo lo ves en su rol de controlador, digamos, de lo que es el Ejecutivo en sí? Es un rol que le cabe mucho más a la oposición. Correcto. Igual, digo, acá se trataron, no sé,
la rendición de cuentas del año 2019, que se debía tratar en el 2020, con 3 o 4 meses de demora por la pandemia, porque no había acceso a tener reuniones grupales, a tener análisis por parte de otros profesionales. Sí, fue muy atípico. Fue muy atípico. Digo, a mí me ha tocado ser concejal, de hecho lo soy en uso de licencia, y creo que el control tiene que ser un control diario y no esperar un año para ver, bueno, a ver en qué gastaron la plata, cuánto gastaron, es tarde, qué ejecutaron, qué no ejecutaron. Es tarde, ¿no? Sirve para la crítica y para hacer conocer, pero me parece que el control tiene que ser diario y de temas trascendentes de la ciudad. Digo, hay gente que llega al Consejo Deliberante que se enamora de reclamar un bache, digamos, y cree que la vida pasa por hacer una minuta de comunicación reclamando un bache, y necesariamente lo que hay que plantear una cosmovisión son los grandes temas, grande, digo, claro, son claro. Tenemos un problema de tránsito, digo, pongámonos a laburar, digo, nosotros en el 19, creo, junto al resto de los concejales de la Comisión de Tránsito y Transporte, elaboramos una ordenanza que reorganizó lo que es la carga y descarga en el centro de Quilmes y de Bernal, yendo calle por calle, viendo dónde era mejor, dónde va el cajón, y dónde estaba mejor, digo, porque era ponerlo en una punta y por ahí el comercio que más necesitaba eso estaba en la otra. Digo, se hizo un laburo de política de Estado. Digo, me parece que el Consejo Deliberante debería tender a eso, tender a agarrar 3, 4, 5 temas y poder trabajarlos profesionalmente y generado del consenso. Nosotros lo que tenemos que terminar es con esta historia de que el que llega se olvida que hubo una historia antes. Digo, yo lo repito siempre porque digo, como lo he vivido, no puede ser que el que venga después de Mayra diga, no, todo lo que hizo Mayra está mal, no sirve nada, arranco de cero. No sirve, no existe, no hay posibilidades, digo. Y eso me parece que tiene que ser la base del consenso de las distintas fuerzas políticas. Hay que mejorar el funcionamiento interno de los partidos también. Exactamente. Porque acá cualquiera de nosotros nos enojamos y nos vamos a otra agrupación y armamos otra cosa, y una línea, y pasan el radicalismo y pasan todas las fuerzas políticas. Entonces hay que tender a la organicidad de las fuerzas políticas y a generar consenso con la sociedad civil, digamos. Si nosotros vamos a trabajar cuestiones de planeamiento, tiene que estar el colegio de arquitectos, tienen que estar los ingenieros, tienen que estar los maestros mayor de obra, los agrimensores, y así con las distintas temáticas. Cuando nosotros charlamos de políticas de tránsito, hay que convocar a los sindicatos de remiseros, hay que convocar a las líneas de colectivo, hay que ampliar la visión a una cuestión que no es que únicamente lo determina uno porque lo acompañó el voto popular. No es ni la mirada del que lo va a ejecutar, ni la del comerciante solo, ni la del remisero solo. No, las acciones que son más participativas son las que tienen menor margen de error. Así es. Entonces digo, y si hubiera error, es más compartido también por todos. Claro, pero es un trabajo que para eso está el Consejo Deliberante, digamos, para ir generando algunas propuestas que tengan que ver con consenso, que hubo algunas, digo, yo recuerdo algunos temas que hemos, no sé, ordenanzas para ordenar lo que son las pequeñas unidades productivas alimenticias. Hoy por suerte hay distintas ferias de la economía social, bueno, habiendo tenido un marco que implicaba ordenar a todos. Las cuestiones de seguridad vial, hay unas cuantas ordenanzas que se refieren al tema de la seguridad vial, pero que bueno, hace falta articularla. Yo cuento una experiencia que vivo a diario en servicios públicos, que es el famoso tema de la poda. En la gestión de Fernando Geronés se hizo una ordenanza por la cual se prohibió que los vecinos poden de manera particular y que el municipio se iba a hacer cargo. Es imposible. Yo entiendo que en ese momento había una idea de tercerizar el servicio. Sí. Pero si no, la sanción era grave. Eran multas importantes. Digo, hoy podar un árbol grande cuesta entre 15 y 20 mil pesos. Sí. Y la gente no lo puede pagar. Digo, mucho más ahora que viene de dificultades económicas.
Entonces el municipio, nosotros tenemos 170.000 frentistas, más o menos. A un promedio de un árbol por frentista, estamos hablando de más de 150.000 árboles. Sí. Es más, nosotros digo, a partir de este ejercicio, pensando que un árbol se poda un árbol cada 3 años, creemos levantar la poda de 50.000 árboles. En el 2020, entre abril y agosto, hicimos 10.000 viajes de ramas. Digo, promedio a 5 podas, alguna más grande, otra más chica, nos representan los 50.000 árboles. El tercio. Un tercio. El tercio. Digo, pero lo hizo el privado. Nosotros lo que hicimos fue levantar. Claro. Bueno, yo vengo planteando esto, muchachos, paremos la pelota, hagamos una ordenanza nueva, fijémonos, y si queremos asesorar al vecino cómo se hace una poda correctiva, tenemos que tener 40 o 50 personas en la calle explicando eso. No podemos ir, y hoy se ven desastres en la calle. Sí, sí, claro. Hoy estuvimos levantando unos troncos en el barrio La Paz. Troncos que habían destruido 3 árboles. Claro. Y bueno, uno dice, está bien, el Estado no llegó antes porque no tiene esa facilidad de tomarlo como una política de Estado. Entonces, y Quilmes es muy grande, Quilmes tiene 700.000 habitantes, claro. 94 kilómetros cuadrados, y el municipio a esas cosas todavía no llega. Ángel, vamos a ir redondeando, ¿te parece bien? Allá me están haciendo señas. ¿Nos pasamos mucho, señor director? No, entonces estamos bien. No, bueno, estamos bien. Estamos bien. Ángel, realmente, muchísimas gracias, gracias por estos minutos. Por la invitación, siempre me siento cómodo. Me alegro. Buena charla. Bueno, vos sabés que siempre terminamos de una manera. Ahí tenés la camarita. ¿Querés mandar algún mensaje en particular a estos 2 años que quedan, por ejemplo? No, claramente el vecino tiene que saber que vamos a seguir poniendo toda la energía, todo el impulso en mejorar la calidad de vida de los quilmeños, aún con errores, con muchos aciertos. Creemos que hay mucho por hacer, hay cuestiones pendientes como las que charlamos recién, que de a poco se tienen que ir resolviendo. Queremos sentirnos orgullosos de vivir en Quilmes. Bien. Y sentirse orgulloso es que el vecino tenga reconocimiento también para la gestión. Muy bien, bueno, Ángel García con nosotros, esto es Políticos 3.0, y como verán ustedes, terminó la campaña, por supuesto, ahora empieza lo que es el trabajo bien de campo, y en ese trabajo bien de campo, obviamente, la Secretaría de Servicios Públicos tiene que estar todos los días. Tiene que estar todos los días, obviamente. Bueno, nos encontramos en cualquier momento cuando lo disponga la producción, que nos provea de gente que también puede charlar con nosotros y darnos a conocer sus ideas políticas y mucho más que eso. Son ciudadanos quilmeños, son ciudadanos pernalenses, espetelenses, solanenses y donbosqueños. Don Bosquino. No me arriesgo. No nos arriesguemos. Bueno, de Don Bosco, lo que viene en la localidad de Don Bosco. Muchísimas gracias. Será hasta cualquier momento.